Bien. Entonces, vamos a usar la guía de trabajos prácticos para ir repasando lo que vimos el otro día. Primero voy a compartir la guía, como para familiarizarnos de vuelta. Entonces, el jueves resolvimos el ejercicio 4, que se trataba de un grupo de 10 pares de valores, 10 pares que se tomaron en 10 árboles. A cada árbol se le midió el diámetro de la altura de pecho y la altura total. Son árboles de eucaliptos. Entonces, con esa muestra de 10 árboles, nos pedían que construyamos el diagrama de dispersión, que calculemos la covariancia, no covariancia muestral, y que calculemos el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Repasemos qué hicimos, modo de repaso nomás, porque después vamos a encarar otro ejercicio. Bueno, entonces nosotros habíamos copiado los datos y la representación gráfica que nos salió es esta. Digamos, eran solo los puntos, donde en el eje de las X colocamos la variable DAP, y en el eje de las Y, en las ordenadas, la variable altura. Tenemos ese diagrama de dispersión, esa nube de puntos, que nos da una pista clara de que, bueno, hay una correlación lineal directa. Lo que no sabemos cuando simplemente tenemos el diagrama de dispersión, es de qué intensidad. Entonces, hicimos todas estas cuentas. Más que nada calculamos, como teníamos que usar esta fórmula para calcular el coeficiente de correlación, que tiene como numerador, el numerador del coeficiente de correlación es la covariancia, es decir, la variación conjunta, simultánea, entre la variable X, el DAP, y la variable Y, la altura. Bueno, entonces hicimos esos productos. Primero las diferencias entre cada valor observado y la media de X, la diferencia entre cada valor de Y y la media de Y, eso lo hicimos acá. Entonces teníamos restas entre valores de X, este nos dio negativo porque la media de X de los diámetros es 20,3 y este arbolito tiene un diámetro de 19,9. Entonces nos da negativo. Fíjense que ocurrió en varios casos de que las restas nos dieron negativos. Por ejemplo, ese mismo arbolito que tiene un diámetro de 19,9, la diferencia entre ese valor y la media de las X nos da negativo. Pero también ocurrió que nos dio negativo la diferencia entre el valor de altura de ese árbol, 17,17, menos la media de todas las alturas, que era 19,54 metros. Entonces, el producto de los valores negativos me da positivo, digamos. Esa cuentita yo tenía que hacer acá. Cada resta se multiplica y si ambos son negativos, el producto me da positivo. Y solamente vamos a no encontramos en este caso ningún producto negativo. Que lo hubiésemos encontrado si una resta daba positiva y la otra negativa. Ya vamos a ver algún diagrama de dispersión donde tengamos una relación inversa entre las variables involucradas. Y esto suele ocurrir. Acá ocurrió un valorcito en el árbol 10 que él tiene un diámetro menor a la media.
la media de los diámetros es 20,3 y la altura es superior a la media de las alturas, levemente, y entonces este fue el único producto que nos dio negativo. Listo. Bueno, luego sumamos los productos, que es lo que tenemos que hacer acá en esta parte de la cuenta. Sumar los productos cruzados, la sumatoria nos dio 29,66. Y luego calculamos la covariancia, que es lo que primero nos pedía en segunda instancia, y era simplemente dividir esa sumatoria por n-1, y nos dio una covariancia, una variación conjunta de 3,30. Pregunto, ya para entrar en la interacción con ustedes, ¿esa covariancia tendrá unidades o no? ¿Qué dicen? ¿X tiene unidades? Los X son los diámetros. Sí, tiene centímetros. En centímetros. ¿Y las alturas tienen unidades? Sí, también. Tienen unidades. Entonces, si hacemos estas cuentas, les pregunto, bueno, este primer paréntesis, X y cada diámetro menos la media de los diámetros, ¿qué unidad tiene? Centímetro. Centímetros. Y este segundo paréntesis, cada altura menos la media de las alturas, Metros. metros. Entonces, ¿en qué unidad me da la sumatoria? Entonces, cada término, que va a ser el producto, ¿en qué unidad va a estar? En una unidad de longitud. Sí, pero respetando la unidad de cada variable. Pues tranquilamente uno hubiese estado en kilos, ¿viste? Kilos por metro, qué sé yo. En este caso nos dio dos medidas de longitud, pero cada una mantiene su individualidad. Centímetro por metro. Entonces, la unidad de la covariancia, que es el numerador del coeficiente de correlación, es centímetro por metro, de acuerdo a la naturaleza de las unidades. Bueno, finalmente avanzamos un poco más y calculamos el coeficiente de correlación lineal, que como ven en la cuentita, hay que dividir la covariancia, la dividimos por el desvío estándar de cada variable, de los datos. Entonces, ¿en qué unidad está el denominador de R? El desvío estándar de las IES, ¿en qué unidad está? ¿Cuál es el rol de I? Las alturas. ¿El metro por centímetro? No, de las alturas solita. S sub I. El desvío estándar de las alturas. En centímetro. Falta una, porque dijeron centímetro por metro. No. Centímetros, no. Las alturas están expresadas ¿en qué unidad? En metros. En metros. Entonces, el desvío estándar de una variable que está en metros, el desvío estándar va a estar en metros. en metros, ¿viste? La variancia ahora está en metros al cuadrado, el desvío estándar está en metros. ¿Y en qué unidad está el desvío estándar de los diámetros, que son los X? Centímetro, profe. En centímetros. Entonces, ¿en qué unidad está el denominador de R?
¿En metros por centímetro? En metros por centímetros. Y la covariancia estaba en... ¿Estoy compartiendo Centímetro por metro. el Excel o no? Sí, se Sí. está compartiendo. A ver. Entonces, ¿en qué unidad queda R? R queda dimensional. Queda ¿Se dimensional porque simplifican las unidades? se simplifican las unidades. Muy bien. Entonces, muy importante, si alguna vez se le pregunta qué unidad tiene R, a dimensionar. Bueno, entonces hicimos la cuenta, nos dio 0,85. Con esa cuenta que está ahí. Luego avanzamos y hicimos regresión. Eso ahí cerró lo que es correlación. Y calculamos y nos dio 0,85. Entonces, tenemos una correlación lineal entre el diámetro y la altura, directa, y con una intensidad cercana al 1. Digamos, una fuerte asociación lineal, directa, entre diámetro y altura. Bien, ahí termina la correlación. Cuando tenemos un gráfico, calculamos el coeficiente de correlación y nos da una pista. Y tenemos buenas bases, digamos, para decir si esas variables están correlacionadas entre sí y en qué intensidad. Bien. El signo nos da el sentido de la relación, de la asociación, y la parte del módulo, la parte numérica, nos da la intensidad, evaluando esa intensidad entre 0 y 1. Una parte positiva, por todas relaciones directas, entre 0 y 1, y una parte negativa entre menos 1 y 0. Nos dio bastante cercano a 1. Bueno, hicimos regresión, ajustamos una recta, es lo que vemos en el gráfico, y nos dio una recta que tiene como ordenada al origen menos 1,3517, es el valor de I, valor de altura, donde la recta corta al eje Y, valor negativo, que a nosotros no nos importa mucho, pero es muy importante, no tiene interpretación física, no se puede, no vamos a asumir de que ese es el valor de altura cuando el diámetro sea 0, porque es una cosa absurda. Pero es importante para posicionar la recta en el lugar exacto donde debe cortar al eje de las Y. Pero no nos importa, ni hacemos aparte representación gráfica, porque hicimos que nuestro gráfico empiece en diámetro 15 y termine allá por 24. Porque en la zona nos interesa fundamentalmente la zona de X e Y donde tenemos datos. Más abajo del X más chico y más arriba del Y más grande, del X más grande. Bueno, no es que no nos importe, pero no tenemos datos, así que la función que encontramos podemos afirmar con alguna severidad de que funciona en ese rango de X. Nada podemos decir de cómo será la altura respecto de X por debajo de un diámetro 17 y ponerle por encima del diámetro 23, porque sería aventurado pensar que ese comportamiento lineal se mantiene al no tener más datos que en ese rango. ¿Se entiende? No se pueden extrapolar las funciones por debajo del X mínimo ni por encima del X máximo, porque no tenemos datos que ayuden a hacer esas afirmaciones. Bueno, luego nos pusimos a usar la función, lo llamamos I predicho, sería el I con gorrito, la usamos, nos dio esa diferencia que se llama, bueno, y cuando restamos, cada valor observado, que está más arriba, por eso no lo veía, aguanté un poquito. Cada valor observado de I
primer árbol tiene una altura de 22,5 y la predicción para el diámetro 22,9 es de 22,21. Entonces tiene un residuo, una diferencia positiva de 0,29 metros. Recuerden, todos los residuos los expresamos como diferencia, con la distancia vertical entre cada observación y la función, la recta en este caso. Y ahora, como hay los puntos por encima de la recta me producen residuos positivos y los puntos por debajo de la recta me producen residuos negativos. Cuando hacemos la sumatoria, la suma algebraica de esos residuales, tiene que dar un valor cero. A nosotros nos da un valor cercano a cero, bueno, porque Excel nos propone en este resultado un coeficientes con 4 decimales, y si tuviéramos más decimales seríamos un poco más precisos. Pero bueno, eso es lo que pudimos trabajar la vez pasada para este modelo. Y entonces lo que uno encuentra, cuando hace regresión, ¿qué hace? Modeliza a través de una recta o alguna otra función, la relación entre una variable y otra. Normalmente la variable regresora, la que juega de X, es la variable que es más fácil de acceder o más económica, menos costosa, en tiempo muchas veces. En caso forestal es mucho más práctico medir el diámetro que la altura. Entonces, si tenemos una buena función, podríamos predecir con esta función la altura de muchos árboles que no se suelen medir. Si uno toma una muestra de árboles, una muestra relativamente pequeña pero representativa del rango diamétrico, y mide las alturas de esos árboles, muestra, y con esas observaciones construye un modelo, ajusta un modelo, que muchas veces lo usamos para predecir la altura de un montón de árboles a los que sí se le mide el diámetro y no la altura. Y esa es la utilidad principal de los modelos de regresión, es predecir una función, una variable, perdón, que es costosa o difícil de acceder, de obtener en cada individuo, a través de una función que tiene una variable más económica en tiempo o costo para obtenerse. Esto es un pequeño repaso de lo que hicimos el otro día. ¿Están todos en órbita? Si alguien quiere preguntar, no hay ningún problema. Ese es el modelo que obtuvimos. Digamos que hicimos un poco más de lo que la guía nos pedía en ese ejercicio. Este ejercicio es más o menos simple. Es importante que se estén claros de lo que hicimos, qué obtuvimos, para qué sirve esto, porque ahora vamos a entrar en un ejercicio no más complejo, pero simplemente que tiene, en cada observación, en cada unidad estadística, hay como 4 variables, con 4 datos para cada observación. Ustedes dirán. Bien. Vamos a la guía. Bueno, el ejercicio 5 tiene 10 datos de 10 rodales. Cada rodal juega el rol de unidad estadística, unidad de muestreo, y en el cual en cada rodal se obtuvieron 5 variables. O de cada rodal tenemos 5 variables. La edad, estas son plantaciones, normalmente se le conoce la edad, bosques cultivados. El número de árboles por hectárea que está presente en ese rodal. La altura media de los árboles de ese rodal. El área basal media, que es la sumatoria de las áreas transversales de los árboles expresada en metros cuadrados por hectárea. Y por último tenemos el diámetro cuadrático, que es una alternativa a calcular el diámetro medio aritmético, digamos.
muy parecido, tiene otro. Está derivado del diámetro medio cuadrático, que creo que en el apunte tienen la fórmula, es decir, el diámetro medio cuadrático de un grupo de individuos, en este caso árboles, es la raíz cuadrada de la suma de los diámetros al cuadrado, un gran numerador, dividido el número de árboles que hay. Entonces, es una manera diferente, es una medida de posición central, que tiene algunas ventajas en este ámbito forestal sobre el diámetro medio aritmético. Y además se lo puede calcular conociendo, por ejemplo, el área basal y el número de árboles. Si no tiene datos externos, tenés una alternativa de sacar el diámetro, no tenés los valores de los árboles individuales. Entonces tenemos una manera, teniendo el área basal, la sumatoria de las áreas y el número de árboles que hay, todo en hectáreas, podés calcular el diámetro medio cuadrado. Bueno, cada unidad está en su unidad natural. Y vamos a trabajar un poco. Vamos a copiar esa tabla. Bueno, nos dice la guía. Construya los diagramas de dispersión entre todos los pares de variables posibles. Calcule e interprete los coeficientes de correlación para cada par de variables. Es decir, vamos a necesitar hacer edad con n, edad con h, edad con área basal, edad con diámetro medio cuadrático, n con h, n con área basal y así sucesivamente. Entonces vamos a tener, no me acuerdo cuánto sería 5 tomados de A2, pueden calcularlo. Esa cantidad de pares, de variables. Entonces vamos a hacer un juego bastante interesante. Calcularemos los coeficientes de correlación entre cada par de variables y vamos a analizar entre todos qué variables están más fuertemente correlacionadas. Silvia anda preparando ¿lo tenés para compartir? ¿El Excel? Sí. ¿Para trabajar con esto? Bueno, te voy a ir pasando, Leo, y después analizamos entre todos. Y te voy pasando el trabajo. Vale. Y al final dice, en los casos se obtuvo los dos mayores valores absolutos de R, ¿será? Negativos o positivos con mayor valor absoluto, digamos, más cercano a 1 o a menos 1, dice, ajuste las respectivas rectas que expliquen la relación funcional entre las variables involucradas. Bueno, ¿estás pudiendo compartir? Tenés que dejar de compartir vos. Ah, cierto. Está dejado. Bueno, no sé si están viendo. Se ve, sí. Bien. Bueno, acá vamos a tener, se midieron en 10 rodales, se determinó la edad en años de ese rodal, la cantidad de árboles por hectárea del rodal 1, la altura promedio, la altura total promedio, el área basal, que como dijo Rubén, la sumatoria de todas las áreas transversales de los árboles llevado a la hectárea, y el diámetro cuadrático medio. Entonces, en ese rodal se midieron todas estas variables. Ahora lo que el ejercicio pide, primero que construyamos los diagramas de dispersión entre dos variables que elijamos, en este caso 5 tomados de A2 nos da 10 combinaciones posibles de todas esas variables tomadas de A2. Y básicamente tenemos que observar, primero calcular los coeficientes de correlación para cada valor y encontrar aquellos, o sea, que mejor se correlacionen. El análisis de correlación es un análisis como exploratorio, ¿sí? Previo al análisis de regresión. Si nosotros determinamos que hay cierto grado de asociación, cuanto más fuerte mejor, entre dos pares entre dos variables,
Entonces avanzaríamos con el ajuste de una relación funcional, de algún modelo. En este caso vamos a trabajar todavía con los modelos lineales, dependiendo de lo que observamos en la nube de puntos, ¿sí? Si la nube de puntos, el diagrama de dispersión, nos muestra que ambas variables, a medida que van aumentando la X, tienen una tendencia lineal, utilizaríamos ese modelo. Vamos a ver que en algunos casos la relación que existe, o la asociación entre esas dos variables no es del tipo lineal, entonces buscaremos luego, posteriormente, otro tipo de modelo matemático para describir la relación funcional. ¿Sí? Eso es el resultado que tiene el análisis de regresión. Primero, el análisis de correlación nos sirve para identificar si hay relación o asociación entre las dos variables, y luego el análisis de regresión, una vez que validamos la correlación lineal entre esas variables, avanzamos con el ajuste de un modelo matemático. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo, no sé si vamos a ir haciendo todos, Rubén. Sí. Toda la combinación. También les quería decir que para los que no están manejando Excel, la calculadora tiene una función, ¿sí? En el modo 3, que es regresión, aprietan modo, y ahí les da en el ítem 3, aprietan y van a encontrar estos modelos, o sea, antes de hacer la carga de los pares de valores, van a encontrar estos diferentes modelos: lineal, el logaritmo en base 10, una función exponencial, una función potencial, una inversa y una cuadrática. Entonces, antes de que ustedes hagan el ingreso de los pares de valores, tienen que ponerle, por ejemplo, que la función que ustedes van a ajustar a los pares de valores va a ser la función lineal, ¿sí? Una vez que tienen eso, van a ir cargando los pares de valores X e Y. Por ejemplo, si nosotros tenemos en el primer rodal, tenemos, el primer rodal tiene una edad de 5 años, y a los 5 años tenía un número de árboles promedio de 1400. Entonces vamos a ingresar los datos haciendo 5, 1400. Ahí le ponen M+, siempre teníamos que asegurarnos de que en la memoria no haya ningún valor cargado, M+, y ahí van cargando todos los pares de valores hasta llegar al par de valores número 10. Cuando tenemos todo eso cargado, vamos a ir pidiéndole el coeficiente, los coeficientes de regresión, y también nos entrega el coeficiente de correlación, que elevado al cuadrado, vamos a obtener el coeficiente de determinación, que nos va a indicar cuánto de la variación de Y está explicada por el modelo matemático que utilizamos para hacer el ajuste, en función de la variable X, o regresora o predictora que utilizamos. Entonces, cualquier cosa, si quieren que profundicemos más, podemos hacer un ajuste, porque nos tira un montón de valores o variables que sirven para calcular los coeficientes, ¿sí? de regresión. Sería la pendiente y la ordenada al origen. Podríamos hacer el cálculo manual, ¿sí? En el examen nosotros no le vamos a pedir que desarrollen, por ejemplo, la fórmula de la covariancia o el coeficiente de correlación a mano, ¿sí? Todo eso lo podemos hacer con la computadora, utilizando las funciones correspondientes. No lo hagan a mano porque les va a tomar mucho tiempo, y en el examen van a ser muchos ítems, y si hacen a mano, nosotros el ejercicio que hizo Rubén fue para que se interprete cómo se calcula el coeficiente de correlación, o sea que la covariancia, la variancia conjunta, dividido el producto de los desvíos estándares de la variable Y y la variable X. Pero ustedes luego, cuando van a hacer los ejercicios estos, con que calculen con las funciones, ya está más que bien. Entonces vamos a empezar ahora a graficar. Siempre es importante, ya cuando hicimos el análisis de correlación, ¿sí? Ubicar a la variable X,
¿sí? La variable que va a predecir, una variable de fácil determinación, como dijo Rubén hoy, el diámetro predice bien a la altura, es más fácil medir el diámetro que la altura de los árboles. Entonces nosotros vamos a tomar ahora la edad en años como la variable independiente. Porque en este caso hay relación funcional, creemos, que hay relación funcional entre la edad y el número de árboles por hectárea. ¿Qué significa eso? Que si son rodales manejados, que se hace raleo, a medida que avanza la edad, nosotros vamos a ir realizando actividades silvícolas o intervenciones silvícolas a medida que avanza el tiempo. Entonces, suponemos que la cantidad de árboles va a ir disminuyendo, ya sea por muerte natural o por raleo, a medida que pasa el tiempo, la vida del rodal. En este caso no medimos estas variables cada año, cada segundo año, sino que vamos a ir a diferentes rodales y vamos a ir determinando esas variables para tener, digamos, representación para cada uno de estos años que se va a evaluar. Acá, por ejemplo, tenemos al año 5, un rodal con 5 años, un rodal con 7 años, un rodal con 10 años, 11, 13, y así sucesivamente, y en cada uno de esos rodales se miden las otras variables que son de interés para los forestales, ¿sí? Para definir ciertos atributos o características que tienen estas plantaciones. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir iniciando la carga de los valores. A lo que me refería es que la edad, ¿sí?, va a ser la variable X, la que va a definir la cantidad de árboles en el tiempo. Lo mismo que la edad define a la altura. Suponemos que a medida que pasa el tiempo, la altura de los árboles se va incrementando. En este caso. Lo mismo con el área basal, ¿sí? La sumatoria de los diámetros, la sumatoria de las áreas transversales de los árboles llevado a la hectárea. Lo mismo que el diámetro cuadrático medio, también va a ir aumentando a medida que el rodal se va desarrollando, ¿sí? Entonces vamos a empezar, vamos a agarrar, o sea, todas las combinaciones posibles que podemos hacer de estas 5 variables tomadas de 2, nos va a dar un número de 10, o sea, 10 combinaciones tendríamos que hacer. Entonces vamos a empezar con estas 2, voy a correr un poquito esto, y vamos a insertar un gráfico de dispersión. A ver si me toma esto algún día. Gráfico de dispersión. Este grafiquito. Y ahí fíjense que va a tomar automáticamente como variable dependiente, o la variable I, va a tomar al número de árboles por hectárea, y como variable independiente, predictora, ¿sí?, o regresora, va a poner a la edad en el eje de las X como tiene que ser. Esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Ya cuando estamos trabajando con ajuste, o sea, con análisis de regresión, es muy importante ubicar a la variable regresora X en el eje correspondiente y la variable predicha o dependiente en el eje de las Y. ¿Sí? Acá ya hay relación funcional. Cuando calculamos el coeficiente de correlación, solo estamos midiendo el grado de asociación y es indistinto en dónde está cada una de las variables. Ya conviene hacerlo bien, ¿no? Conviene partir de ahí. Entonces, bueno, el par de valor, lo que conviene acá es, para que ustedes tengan en cuenta, es agregar los títulos de los ejes. El primario va a ser entonces, a ver si alguien me dice qué variable va a ir en el eje de las X, o va a ser la variable que predice a la otra. Años. Años, la edad en años. Perfecto. Y en el eje, perdón, de las ordenadas, vamos a utilizar el título que Excel automáticamente nos coloca, que sería, entonces, ¿quién iría en el eje de las... Número de árboles Número por de hectárea. árboles por hectárea. Exacto, número de árboles por hectárea, muy bien. Entonces podemos poner, vamos a escribirlo, número de árboles
por HA. ¿Sí? Entonces acá podemos identificar bien, a través del diagrama de dispersión, qué está pasando con los árboles a medida que avanza la edad, o sea, el tiempo, o la edad de estos rodales. ¿Sí? Podemos ver qué tipo de relación entre estas dos variables. Si solo estamos analizando la correlación por ahora, ¿qué tipo de asociación tenemos? ¿Cómo es la asociación? A medida que aumenta los años va disminuyendo. Perfecto. Eso sería una relación Inversa. inversa, y ahora vamos a ver el grado, o sea, la intensidad de la asociación. ¿Sí? Es muy importante. Esas son las dos características que nos informa el coeficiente de correlación. El sentido y la intensidad. ¿Sí? Y cuando vemos el diagrama de dispersión, en este caso podríamos ajustar posteriormente, porque estamos hablando de un coeficiente de correlación lineal de Pearson. ¿Sí? Esta relación tiene, digamos, una tendencia aproximadamente lineal. Podríamos ver algún otro modelo que se ajuste mejor. Pero en este caso la tendencia va a ser lineal, por eso vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Ahora, en este mismo momento, antes de avanzar con la regresión. ¿Sí? Entonces tenemos dos etapas acá. En el ítem B ya dice, interprete, o sea, calcule e interprete los coeficientes de correlación. ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a escribir, este sería el ítem B, coeficientes de correlación, que sería R minúscula, para la variable, para el par de variables, edad y número de árboles. Vamos a utilizar, o sea, acá en el coeficiente de correlación no interesa en dónde esté la variable edad ni la variable árboles por hectárea. Entonces, coeficiente de correlación, fíjense, esta función ya está cargada. Entonces, le ponemos estas dos variables. La matriz 1, que serían los datos de la variable edad, punto y coma, y la matriz 2. Cerramos el paréntesis, y ahí vamos a tener este coeficiente de correlación que nos indica el grado, y, o sea, la intensidad y el sentido de la relación, ¿sí? La dirección. En este caso nos da negativo, porque bien había dicho Edson que a medida que aumenta la edad, en años, el número de árboles decrece. Entonces, la interpretación de estos coeficientes siempre es muy importante, ¿sí? Entonces podemos decir que la intensidad de la asociación es media, ¿sí? Media, ¿sí? La intensidad. Y a su vez es inversamente, es inversa, porque a medida que aumenta la edad, disminuye el número de árboles por hectárea. ¿Sí? Muy importante la interpretación. En los ejercicios, sí. Disculpe, entonces, el coeficiente de relación entre años y número de árboles por hectárea es de menos 0,75. Sí. Cuando vos relacionás o asociás la variable edad y el número de árboles por hectárea, esa asociación es inversa y bastante, o sea, media. Se podría decir que hay una interpretación que de 0 a 0,25 el resultado del coeficiente de correlación es baja, nula a baja, digamos. Nula a baja. Después, de 0,25 a 0,50 es baja. De 0,50 a 0,75 es una asociación media, o sea, medianamente fuerte.
de 0,75 a 1, o sea, casi nunca se da ese caso, la relación es fuerte. ¿Sí? Esto lo pueden tener en cuenta cuando luego tienen que hacer la interpretación de los resultados del coeficiente de correlación. ¿Sí? Esto es más o menos una aproximación. Entonces, acá vamos a decir que la asociación entre la edad y el número de árboles por hectárea es inversa y medianamente fuerte. ¿Sí? Justo pega ahí en el palo entre 0,75 y 1. ¿Sí? No importa. El signo es el que nos indica el sentido de la asociación, y el valor numérico nos indica la fuerza o la intensidad. Entonces, bueno, esto lo tenemos que hacer para todos los pares. Ahora vamos a agarrar edad y la altura en metros. Ustedes pueden ir viendo que a medida que aumenta la edad, la altura también aumenta. Eso está claro cuando se trata de organismos vivientes, ¿sí? Entonces vamos a insertar de nuevo. Fíjense que acá ya se puede ver también una tendencia, se podría utilizar todavía una tendencia, una recta imaginaria, ¿sí? Cuando vamos a trabajar con el coeficiente de correlación o determinar su valor numérico y su signo, podríamos utilizar este coeficiente que es lineal, y podríamos calcularlo. Pero acuérdense que es un coeficiente de correlación lineal. Cuando la relación no es lineal, de otro tipo, ya no aplica ese coeficiente. Acá podríamos tranquilamente considerar que es válido calcular el coeficiente de correlación. Entonces, de nuevo, tenemos que agregarle siempre los títulos, el horizontal, quién iría en el eje de las X. Ya cuando vamos a hacer el análisis de regresión ya nos conviene posicionar cada variable en su lugar. ¿Qué variable iría en el eje de las X? Que luego va a ser la variable. También años, edad en años. Y en el eje de las Y, ahora estamos... con la altura media dominante. Esa, muy bien. La altura media dominante. ¿Alguien sabe qué significa eso? Es medio pronto para preguntarle. Media dominante en metros. La altura media dominante conceptualmente nos está calculando el promedio de las alturas de los 100 árboles más gruesos en un rodal llevado a la hectárea. ¿Sí? Entonces, digamos, en una parcela se busca la cantidad de árboles proporcionales a los 100 árboles más gruesos en la hectárea, ponerle que sean 10, se le mide, se buscan los más gruesos y se le mide la altura y se calcula un promedio. Luego se extrapola a la hectárea. Entonces, estas serían las alturas, empieza en 7,5 y termina en 30,3 metros, ¿sí? A medida que el rodal va creciendo, se va desarrollando, también lo va haciendo la altura. Entonces, bueno, acá ya tenemos nuestro próximo par de variables, ¿sí? Todas estas variables se miden siempre en el mismo rodal, y ahora podemos determinar el coeficiente de correlación entre la edad y la altura media dominante, como dijo Camila, utilizando nuevamente la misma función entre edad y altura media dominante. Y esto ahora ya cambia en intensidad, ¿sí? Y también cambia en la dirección. A ver, ¿hay alguien que se anima a hacer una interpretación de este valor? Ahí en 2 decimales está más que bien. ¿Cómo sería la asociación? Esa es directa, profe. A medida que aumenta los años, aumenta la altura media. Exacto. Y la fuerza o la intensidad de la relación, ¿qué podrías decir? ¿Cómo están asociadas, ¿sí?, estas dos variables?
Una asociación fuerte. Una asociación fuerte, exacto. Muy bien. Entonces ustedes cuando expresan o hacen la interpretación del resultado, pueden decir que el grado de asociación entre la edad y la altura es directa y fuerte. Y así es como tienen que hacer la interpretación. Y acá vamos viendo que la edad explica mejor, posteriormente cuando hagamos el análisis de regresión, la edad posiblemente explique mejor a la variable altura que la variable número de árboles por hectárea. Hay mayor variabilidad ahí. Eso ya lo vamos a ir viendo. Es un poquito apresurado hablar de eso. Entonces, bueno, acá ya tenemos dos combinaciones de variables y vamos a hacer ahora... Vamos a ver un poquito si los chicos pudieron hacer. Dale. Ulises, antes que se avance más, si alguno tuvo dificultad. No, profe, yo pude hacer. Buenísimo. No, yo también puedo ser. Bien. Bueno, comente el que tuvo. El que no tuvo, buenísimo. A ver, ama en volver. Estamos todavía con el análisis de correlación. Nahuel Stasiuk, ¿pudiste hacer? Nahuel. Stasiuk se conecta y nunca contesta. No sé, por ahí no tiene micrófono. Steven. Profe, no, Dime. yo no estoy resolviendo. Yo solo estoy con mi celular porque no tengo mi computadora. No tenés la computadora. funcionando. Bueno. Sí. Mirta Machado. No, tampoco, profe, no tengo compu. Estoy con el celu y de ahí estoy tomando apunte nomás. No, pues está bien. Escúchame, Mirta y el chico Steven, ¿tienen calculadora científica? Sí, yo tengo, sí. Sí, yo también tengo. ¿Ahí la tienen con ustedes? Yo Sí. ahora no. Bueno, pero la idea es que usemos la herramienta que tenemos a mano, ¿viste? Hay una manera de, típicamente la vemos siempre en clase, de usar la calculadora. Tiene un modo regresión. No sé, podríamos, Silvia, hacer una pruebita con edad y n. A ver si Mirta o algún otro chico o chica que no tenga la compu activa puede avanzar. Si no, vamos a... Dale. Esto para estar preparado por cualquier caso, ¿no? tener un plan B. Entonces vamos a Profe, primero... yo tengo mi computadora, pero ahora hoy no estoy practicando, digamos. Yo practico después. Bueno, Por eso. estás prestando atención a la clase. Sí, por eso solo estaba conectado, ¿no? Aparte de Mirta, ¿quién otro no está? Y bueno, Steven ya dijo que no tiene la compu. Excel activo, trabajando. Yo, vamos a estar, estoy en el trabajo, ¿Cómo es, Oscar? no tengo la compu. ¿Y calculadora tampoco? Gómez. Sí, Pregunto. la calculadora traje. Vamos a practicar entre todos entonces. Con la calcu. Sí, y los que usan Excel también, ¿viste? Te puede pasar de que se clava, se cuelga y... Fíjense que las calculadoras tienen un modo bastante piola. Bueno, simplemente que hay que cargar bien. Cuando no son muchos datos, ¿no? En este caso se podría probar un caso con 10 pares. Les voy a mostrar el Vademecum, ¿sí? A ver si están viendo. Acá está. En análisis de correlación y regresión. Opa, un segundo.
No sé qué quiere este. Que sale de acá. Ahí está. Fíjense que están las fórmulas del coeficiente de correlación, como les mostró Rubén, y está la fórmula de trabajo del coeficiente de correlación. ¿Sí? Fíjense, esta es una fórmula que trabaja algebraicamente. Les va a dar el coeficiente de correlación. Porque, digamos, la calculadora nos va a entregar estos valores, ¿sí? Entonces nosotros haríamos el cálculo. Nosotros no les recomendamos que las desarrollen, sino que utilicen las funciones tanto de la calculadora como de la computadora en caso de que hagan los ejercicios, las prácticas y el examen posteriormente, ¿sí? Entonces acá ustedes saben que conceptualmente el coeficiente de correlación se calcula haciendo el cociente entre la covariancia de X en Y y el producto de los desvíos estándares de ambas variables, ¿sí? Acá la covariancia nos muestra cómo se calcula, ¿sí? Los productos cruzados de la variable, digamos, de la diferencia entre cada valor de X menos su media por cada valor de Y menos su media. Esto para cada par de valores, ¿sí? Esto lo hizo Rubén, lo mostró. Y después sí empieza todo el tema del análisis de regresión, donde acá ustedes pueden ver que el valor observado, ¿sí? Cuando vamos a hacer un ajuste de una regresión lineal, el modelo es cada valor observado y sub I va a estar dado por un valor del coeficiente de regresión que habla sobre la ordenada al origen, ¿sí? Donde X toma el valor igual a 0, este va a ser el valor de Y, que no siempre tiene una interpretación física, sino más bien para anclar la nube de puntos, y la interpretación básica es matemática, no es física. Y la pendiente por el valor de X para ese valor de Y, más un residuo o error, que es la diferencia vertical entre el valor observado y el valor predicho por la recta, ¿sí? Eso es para el modelo lineal simple. Creo que todavía no se habló de regresión lineal múltiple, ¿sí? Después acá hay otro modelo exponencial, y después están las fórmulas para calcular a mano el coeficiente beta sub 1 sombrerito, o sea, la pendiente, y una vez que uno tiene beta sub 1, puede calcular beta sub 0, que sería la ordenada al origen. Todos estos valores, ¿sí? Producto, la sumatoria de X por Y, eso lo da la calculadora, entonces se podría hacer un cálculo manual. Nosotros, importante que sepan que se puede hacer manualmente, que se puede calcular, pero vamos a adelantar con las funciones que tiene Excel y también las funciones que tiene cargado la calculadora, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros antes en el pizarrón sí les mostrábamos cómo hacemos los cálculos manuales, y qué pasa después cuando les toca hacer el examen, como que les agarra confusión y hacen a mano, siendo que tienen todas las herramientas, o la calculadora o la planilla de Excel. Después también hay una relación entre R y el coeficiente de regresión pendiente. Entonces, si R les da con un signo negativo, la pendiente también va a ser negativa, porque si la relación es inversa, el coeficiente beta sub 1, perdón, la pendiente, también les va a dar negativo, ¿sí? Y bueno, y después, si trabajamos con la suma de los cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados totales, que eso no sé si lo mostramos de esta vuelta, también se puede obtener el coeficiente de determinación, que es aquel coeficiente que nos va a explicar
cuánto de la variabilidad de I está explicado por el modelo. Bueno, esto para que más o menos se interioricen de qué fórmulas tenemos en el Vademecum. Sepan que todas estas fórmulas las calculamos o las determinamos con la calculadora y con Excel. ¿Sí? Bueno, vamos otra vez a la guía ATP en Excel y les voy a mostrar cómo utilizar la calculadora. Primero, tienen que apretar Shift, Clear, CLR, para eliminar cualquier carga que tengan en la memoria de la calculadora. Yo le voy a dar todo, All, que es 3, y ahí me eliminó la memoria. Después voy a ir a modo, regresión, que es 3, la opción 3, y ahí le voy a cargar, voy a apretar la tecla 1 porque voy a hacer primeramente primero una correlación lineal y segundo, ajustar un modelo de regresión lineal también. Entonces, ¿Vos estás mostrando algo? ¿no se está viendo nada? Está viendo el Excel. Ah, No, se ve. ¿me ven a ¿Se mí? ve? Sí, profe. Sí. Capaz que tenés que subir. O sea, si tocamos la pantalla de la profe, se la va a ver a ella y se achica la de Excel, pero para Tenés la barra razón. queda al revés. Tenés razón. Sí, sí, sí. Para los que no están viendo bien en el cuadrito chiquito, pueden apretar sobre mi perfil, mi imagen. Ahí van a ver más ampliado. Bueno, y ahora empezamos a hacer la carga de los pares de valores. La grabación no va a quedar. ¿Eh? A ver si yo no puedo hacer eso. A ver. Para los que vean la clase grabada, van a ver el cuadrito chiquitito nomás. Claro, sí, tenés razón. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora presten atención que es bastante sencillo. Si quieren anotar los pasos, mejor. Bueno, una vez que tenemos el modo regresión, vamos a ir cargando los pares de valores X e Y. Así siempre va a ser la carga, ¿sí? No Y, y X, sino que es X e Y. Entonces vamos a considerar ahora el primer par de valores del rodal 1. La edad es 5, Profe, sí. disculpe, ¿cuál de los tres eligió? ¿El lineal, el Yo lineal, sí, 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 lineal? sí, Ok, sí. gracias. Por ahora Creo que lineal. se me trabó ahí el lineal. Sí, tranquilo nomás. Lineal, entonces 5, X, toma el valor igual a 5, y N, 1400. A ver cómo vuelvo. Ahí está. 1400. Y ahí con M más, agrego eso a la memoria. ¡Pum! Voy al segundo par de valores, 7, 525. M más, y así voy cargando todos. El tercer par de valores, 10, 464. M más, ahí ya tengo 3 pares de valores cargados. Se puede ir chequeando, porque al toque cuando le damos M más nos indica el par de valores que se cargó. Ahora vamos, 11, ahí ya hice macana. Tengo que volver a eliminar todo, porque le di 11 y le di M más. De nuevo, ahí está, regresión lineal. Voy a volver a cargar y ustedes carguen también. Primer par de valores. Segundo par de valores. 10,464 el tercer par. 11,500 el cuarto. 13,700. Este sería el quinto. El sexto, 16,350. Hay que estar concentrados. 18,230. 20,200. 20,230. Y 25,278. Y ahí cargué los 10 pares de valores. ¿Ok? Cuando tengo esto, ya tengo todos los pares de valores cargados en la memoria.
Entonces me voy a Shift 1 y ahí van a ver la sumatoria de los x al cuadrado, la sumatoria de x, la cantidad de pares de valores, la sumatoria de los y al cuadrado, la sumatoria de y la sumatoria del producto de x sub i por y sub i. ¿Sí? Ahí te hace la sumatoria de esos productos, de acuerdo a todos los pares de valores. ¿Ok? Eso necesitaríamos para calcular el coeficiente de correlación y el coeficiente de regresión de beta sombrerito sub 1. Beta sombrerito sub 1, sombrerito cuando es, va a ser un coeficiente de regresión, no un parámetro. ¿Sí? Un parámetro ustedes podrían determinar cuando hacen tipo un censo de todos los árboles, en este caso, que componen el rodal. Nosotros estamos trabajando con muestras, una muestra. Profe, Entonces, ¿cuál usted seleccionó anteriormente? Anterior a ese paso. Shift 1. Shift 1, ajá. Shift 1. Ahora, esto sería para calcular los coeficientes a mano, tanto el coeficiente de correlación como el coeficiente de regresión, como los coeficientes de regresión, ¿sí? Que son, en este caso, en un modelo lineal, son dos. El A y el B. En esta calculadora, el A es el beta sub 0, sombrerito, que sería la ordenada del origen, y el beta sub 1, sombrerito, o el B en un modelo matemático, ¿sí? Que es la pendiente. Entonces, acá tienen eso. En el Shift 2, sí vamos a hacer el análisis ya más avanzado. Entonces, Shift 2, tengo que salir de acá. Shift 2, y ahí sí, aparece la media de X, el desvío estándar de Y, pero poblacional, el desvío estándar de X, perdón, de la variable X, en este caso edad, el desvío estándar muestral de X, la media de Y, porque acá tenemos un análisis bivariado, dos variables, ¿sí? Sigma de Y, S de Y, y más allá todavía, ¿sí? Tenemos el coeficiente de correlación, R, la ordenada del origen, y la pendiente. Entonces, de acá vamos a sacar todo lo que necesitamos. Primero le vamos a dar 3, para que nos entregue el coeficiente de correlación. Ven que es menos 0,75, que es lo que nos dio en el coeficiente de correlación en Excel. Y ya mismo tenemos que transcribir el valor que nos da la ordenada al origen y la pendiente. ¿Sí? Entonces le pedimos de nuevo Shift 2, vamos bien para allá, apretamos el cursor, y le pedimos ahora el valor de A, del coeficiente A. Y me da, esto lo tenemos que anotar porque si una vez que cambiamos los pares de valores o le cambiamos el modelo que vamos a ajustar, en este caso vamos a ajustar modelo lineal, ya transcribimos el valor de A de la ordenada del origen. A mí me dio, siempre conviene la mayor cantidad de decimales para que la predicción luego sea lo más preciso posible. Entonces, la ordenada del origen, que sería para nosotros B sub 0, va a ser igual a 1,101, le ponemos, ¿sí? Y la pendiente va a ser B sub 1, y le pedimos, hacemos Shift 2. 1101,38. Ah, es 1000. 1101,38. Ah, tenés razón. Voy a pedir de nuevo. Tenés mucha razón. Ahí está. 1101. Por supuesto que es 1101. 1101. Exacto. Bien ahí, gracias por estar atento. Y la pendiente entonces va a ser Shift 2. Vamos por la pendiente, viene al final, que es B.
Y ahí sí, la pendiente nos da negativo, con una magnitud de menos 42,323, vamos a ponerle. 323. Ahí está. Entonces tenemos ya los coeficientes de regresión, los obtuvimos con la calculadora. Bien sencillo, ¿sí? Entonces, esto tienen que transcribir al toque a pesar de que estén haciendo el análisis de correlación todavía. Porque después si cambiamos los pares de valores ya nos va a dar para los otros pares de variables, de valor que toma la variable. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa consultan. Ya mismo Profe. pueden consultar. Sí. A sería beta sub 1, sub 0 y B sería beta sub 1. Claro. En la... El modelo de la línea, de la recta, es I es igual a más o menos B por X. Por eso la calculadora tiene cargado un modelo matemático, ¿sí? Así que eso es lo que nos vamos a poder, ese modelo ajustado, se llama, ajustado cuando ya tenemos los valores de los coeficientes de regresión. O sea, acá usted tiene que saber qué es el coeficiente de correlación, qué son los coeficientes de regresión y finalmente qué es el coeficiente de determinación. Y que el coeficiente de determinación a nosotros nos va a servir para encontrar el mejor modelo que se ajusta a los datos. ¿Sí? Luego, para hacer un ranking, nosotros vamos a ver cuál es el mejor modelo que se ajusta a los datos. Entonces, eso tiene otra interpretación. Nosotros cuando vamos a ajustar un modelo de regresión lineal, el valor de R cuadrado, o sea, el coeficiente de determinación, lo obtenemos directamente haciendo el cuadrado. Ya ahora estoy mezclando todo, pero no nos queda otra. Hago Shift 2, busco R, y ahí van a tener el R, ese ya lo tenemos, que nos da menos 0,75, lo elevamos al cuadrado, y ahí tenemos el coeficiente de determinación. También ya lo puedo escribir, o sea, cuando trabajo con la calculadora tengo que transcribir todo. Entonces acá voy a poner R cuadrado, es el coeficiente de determinación, y es 0,57. Y ese se puede expresar en porcentaje. Porque no sé si se acuerdan que el coeficiente de determinación nos indica cuánto de la variabilidad de I, ¿sí? Del rango de I, es explicado por el modelo, en este caso lineal, que tiene como variable X a la edad. ¿Sí? Tenemos que ver, ahora voy a escribir el modelo que tenemos acá. Sería el número de árboles, ¿sí? Puede ser predicho a través de este modelo. ¿Cuánto me da B sub 0? 1101 es el coeficiente de regresión A o beta sub 0 sombrerito, menos el valor de la pendiente, 42, tiene un signo negativo, ¿sí? La pendiente es negativa, 42,323 por, en este caso, la variable independiente que es la edad. Este va a ser el modelo de regresión lineal simple que yo obtuve o ajusté en base a estos pares de valores X, edad, e Y, número de árboles por hectárea. Yo, ¿qué quiero con esto? ¿Qué logro con esto? Encontrar un modelo matemático, una relación funcional entre edad y número de árboles que me sirva a mí para predecir cualquier otra situación, ¿sí? Siempre y cuando mis otros rodales, a los cuales yo no le voy a determinar el número de árboles, estén entre o tengan entre 5 y 25 años de edad. Es una herramienta de medición, ¿sí? De estimación, en este caso, del número de árboles que tienen los rodales en base a la edad.
muchas veces yo utilizo estos modelos y estimo la variable I, en este caso, que va a ser árboles por hectárea. Pero hay otras variables que quizás son de más difícil determinación, porque tengo que hacer más trabajo de medición, como el área basal, o el diámetro cuadrático medio, o la altura, que es una variable bastante compleja, menos compleja que el volumen, ¿sí? Porque cuando determinamos volumen tenemos que cubicar cada árbol y llevarlo a la hectárea, entonces son variables de difícil determinación. Entonces yo, a través de un estudio un poquito reducido en tamaño, puedo utilizar esa regresión, ese modelo de regresión para estimar otras situaciones o las variables de otros rodales. Bueno, ¿sigo entonces con esto? ¿Entendieron cómo utilizar la calculadora? Muchas veces es más rápido utilizar la calculadora que trabajar con Excel. Pero, bueno, básicamente ustedes tienen que saber calcular o determinar el valor de R, coeficiente de correlación. Tienen que amigarse con estos nuevos términos, ¿sí? Coeficiente de correlación, acá ya hacemos el análisis de regresión, ¿sí? Que tenemos estos dos coeficientes, ¿sí? Que son los coeficientes de regresión. Y después, bien al final, tenemos el coeficiente, está bastante desordenado esto, el coeficiente de determinación. ¿Ok? Tenemos 3 tipos de coeficientes. Con esos, o sea, cada cosa podemos describir cada parte, digamos, de este análisis de correlación y de regresión. Bueno, entonces acá ya estamos viendo que hay una relación, una asociación más fuerte entre la edad y la altura, que es directa, es intensa la relación, y ahora vamos a hacer una próxima relación entre la edad y el área basal. Silvia. Sí. Estaba mirando la hora y vamos a tratar de terminar la parte gráfica, o esas dos relaciones son interesantes para lo que viene. El R cuadrado lo tenemos que desarrollar todavía en la teoría, y esas dos relaciones nos viene bien para, primero ahora hacer el ajuste de la recta. Ahí está, voy a agregar línea de tendencia. Acá, voy a correr esto un poquito. Voy a ajustar una modelo lineal, ¿sí? Acá clico, a ver cómo dice acá, opciones de línea de tendencia, una lineal, y luego le voy a pedir que me presente la ecuación del gráfico, y a su vez que me presente el valor de R cuadrado, ¿ok? Entonces acá, con esto, ya tenemos más o menos todo lo que necesitamos. Fíjense que nos presenta el modelo ajustado. Cuando es un modelo ajustado es porque ya tenemos los coeficientes de regresión. Voy a agrandar un poquito. Y el R cuadrado, que, bueno, ahora vamos a hablar de ese tema. Entonces, si vemos que la relación funcional puede ser explicada a través de un modelo lineal, lo ajustamos. Igual podemos probar otros modelos para luego quedarnos con el que mejor explica la relación funcional, ¿sí? Entonces hago clic acá en la altura versus la edad, o la altura versus la edad, y agrego también línea de tendencia. Por ahora estamos haciendo un análisis de regresión lineal simple. Hago lo mismo, y acá tengo el modelo ajustado. Ahí está. Bueno, no sé, Rubén, ¿qué decís? ¿Qué hacemos? Muy bien. Me gustaría que los chicos comenten algo o interpretemos lo que encontramos. Mientras Silvia les mostró, para estas dos pares de variables, edad con N y edad con altura dominante, altura media, dos cosas para cada valor.
coeficiente de correlación y ya el ajuste de una recta. Primero me gustaría saber si lo pudieron hacer, por lo menos los que están trabajando con Excel, importante. Y después que interpretemos, primero pongamos las cosas en orden, Silvia les dijo muy claro. Una cosa es el coeficiente de correlación, que explica la asociación, el grado y sentido de asociación lineal entre las dos variables. Y después los coeficientes de regresión. En el caso de la recta son dos. La ordenada al origen y la pendiente. ¿Cuál de las dos les parece que es más importante? Las dos son importantes y no podemos desperdiciar ninguna. Pero ¿cuál de las dos es más importante para explicar la funcionalidad, si es que existe, de alguna manera, la relación funcional entre las dos variables? ¿La ordenada al origen o la pendiente? La pendiente. La pendiente. Recuerden que tiene el mismo sentido que R. Entonces el primer caso nos dio menos 42,32. Acá hay que volver a traer del baúl de los recuerdos qué es la pendiente de la recta y contextualizarlo en el problema o las variables que están involucradas. Entonces, si en X está en la edad, la variable es la edad, no los años. La variable es la edad. La unidad que se trabaja en forestal es el año. Si estuvieras trabajando con moscas, quizá la edad sería en horas, pero la variable sigue siendo la misma, la edad. Horas o días en el caso de moscas. Y cultivos anuales quizás sean semanas o meses, pero la variable sigue siendo la edad. Se expresa en la unidad que le corresponde a cada variable. Y en el caso de la primera relación, la ordenada es número de árboles. Bueno, a ver quién trata de interpretar ese coeficiente B sub 1 menos 42,32, que charlamos el jueves, que tiene unidades. Los dos coeficientes de regresión tienen unidades. El B sub 0 es muy simple, tiene la misma unidad que la variable dependiente. Estará en número de árboles por hectárea. Ahora el más interesante, como muy bien dijeron, es el valor y signo de B sub 1 y vamos a tratar de interpretarlo en este ejercicio. A ver. Antes del recreo vamos a cerrar la interpretación de las dos relaciones que nos mostró Silvia. Pendiente del primer caso, menos 42,32. ¿Qué? Traigo el baúl de los recuerdos, que ya lo traje el jueves. La pendiente expresa el cambio de I por cada unidad de incremento de X. Típicamente le vamos a preguntar en cualquier evaluación, interprete el coeficiente de regresión obtenido. Los dos, ¿no es cierto? B sub 0, que juega un rol importante, matemático importante, pero no siempre es útil físico de acuerdo a las variables que están involucradas. Pero el B sub 1 siempre. Entonces, a ver. Puede ser, profe, 2,32 árboles por hectárea por edad o por año. A ver de vuelta. Menos 42,32 árboles por hectárea por año. Está bien, pero ya cuando vos ves el menos, ya podés decirlo verbalmente que hay una disminución. Hay una disminución de 42,32 árboles por año. Exacto, hay una disminución de 42,32 árboles por hectárea por cada año de edad. Entonces el menos ya lo decís como una disminución. Si hubiese sido positivo, como va a ser el otro caso, va a ser un aumento de.
Y ya nos vamos a interpretar el siguiente. En el caso de la relación entre la edad y la altura dominante, acá los dos coeficientes nos dieron positivos. A ver qué interpretación. Primero, ¿qué unidad tiene el 7,S006? 0006. ¿Qué rol juega ese valor? ¿Está en metros, profe? No, está bien. Eso si te hubiese preguntado la unidad está perfecto, está en metros. Pero ¿qué expresa eso? Si es que expresa algo. ¿Para qué sirve? Ese número, 7,006 en ese ajuste que hizo Silvia. Cecilia Hartel dice, es la ordenada. Bueno, perfecto, es la ordenada al origen. Si tuviéramos valores de x que pasa por el 0, que obviamente no tenemos, sería la altura media cuando la edad sea 0. 7 metros, imagínense que es una cosa absurda. Es la ordenada al origen. Para completar un poco lo que bien decía Cecilia, es eso, ni más ni menos. Ni más porque nos juega un rol importante para explicar la relación funcional, ni menos porque la necesitamos para posicionar la recta cuando corta al eje de las síries. Muy bien. Ahora interpretemos, esto es muy importante, ese valor de la pendiente que dio ¿cuánto? Primero la parte numérica, ¿cuánto dio? ¿Cuánto es la pendiente? 0,9786. Muy bien. Ahora vamos a darle a ver qué unidad tiene. Si es que tiene unidad. Metros por año. La unidad va a ser metros por año. Bueno, entonces ahora juntamos las dos cosas. El valor, que ahora se me escondió, 0,96. Ahí está. Entonces 0,9786 es la pendiente matemática, que ahora en términos de las variables que estamos relacionando, estaría bueno que completemos qué nos está indicando. Tiene unidades, como bien dijo Emilio, no sé quién de los chicos, 0,9786 metros barra Por año. Hay un aumento de 786 metros de altura media dominante en metros por año. Sí, señor. En prolijarlo un poquito, la guía está muy bien, decirlo un poquito más de corrido. Hay un aumento de 0,97. Decirlo 98, si querés, redondeado a 2 decimales. De metros de altura media por año. Sí, o la altura media tiene un incremento de 0,98 metros por año. En ese grupo de... ¿Viste? Siempre hay que buscar la manera más corta de decirlo, siempre hay que pensar en la persona que escucha esto y tiene que escucharlo lo más de corrido posible. Bueno, es importante a ver si, además de los chicos que dijeron, el resto nos comenta si se entiende esta idea, estas ideas. Porque estamos en el ámbito de la correlación lineal y estamos en el ámbito de la regresión lineal. Una recta, que hace lo que puede. Hizo lo que pudo, la recta hizo lo que pudo para esas dos nubes de puntos que sí nos mostró. Y lo mejor que pudo hacer es eso. ¿verdad? Vamos a ver si tenemos un plan mejor que la recta para explicar la relación funcional entre, por un lado, la edad y n, y por otro lado, la edad y la altura. ¿Un comentario? ¿Una duda? Volvemos a las interpretaciones, no hay problema.
Se puede ¿Todo decir bien? aproximadamente que estos rodales crecen en altura en 1 metro por año, ¿sí? Que la altura se incrementa aproximadamente en 1 metro por año. Ese sería el crecimiento en altura de estos rodales que están bajo estudio, ¿sí? Porque 0,9786, si redondeamos groseramente, nos va a dar 1 metro por año en incremento anual sería. Que sería el incremento rectilíneo, ¿no es cierto? Después Ujú. vamos a ver si tenemos alguna función no recta que explique un poco mejor. Con la recta, en el primer caso, logramos que el 57%, el 56%, ese R cuadrado, vamos a decirlo como 0,57, es el grado de explicación que la recta pudo hacer de la variación de n. Y en el otro caso, ponerle un 83% de la variación de la altura fue explicado por la recta esta que tiene la edad. Pero después del recreo vamos a involucrarnos con ver de qué se trata R cuadrado, que Silvia ya lo estuvo presentando, y vamos a avanzar porque, bueno, la recta es una posibilidad, pero ahí ya se ve, ¿qué ven ahí? ¿Cómo es la recta con respecto a las nubes, a esos dos diagramas de dispersión? ¿Acompaña la tendencia general? Sí. Pero las dos nubes como que tienen una tendencia curvilínea, ¿no es cierto? Y entonces la recta pasa como puede, es la mejor recta, no habría una mejor recta para explicar la relación entre cada par de variables, pero bueno, hay posibilidades de ajustar funciones curvilíneas, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a ver después. Pero primero hay que asentar la recta. La recta tiene que poder ser entendida, ser ajustada. Es muy importante que puedan hacer el ajuste, no tenga ninguna vergüenza en esta etapa de la unidad en decirlo, mira, no puedo. Ahora o en consulta, como quieran. Pues es una pena avanzar y que quede gente rezagada. Estamos en la Profe, base, sí. yo quiero saber cómo se calculaba el residuo. La pasada no entendí muy bien. Bueno, para los residuos, bueno, tiene que ver con lo que vamos a ver después ya. Los residuos simplemente acá necesitaríamos tener el n predicho. ¿Viste? Usar la función, esa función 1111,4 menos 42,323 para cada valor de x que tenemos, para cada edad, y ahí encontraríamos los valores sobre la recta. ¿Bien? Si haríamos la resta entre los observados, que son los puntos, y los valores de la recta para cada x, tendríamos los predichos. Y con eso hacer evaluación, ¿no es cierto? Elevarlo al cuadrado, dividirlos por n menos 2 y sacar un valor residual. Pero generalmente no va a ser el caso. Todo lo que es comparación de modelos, que es lo que viene, vamos a trabajar después del recreo, tiene que ver con el comportamiento de los residuos. Cuanto la suma de los residuos al cuadrado sea mínima, ese va a ser el modelo que mejor se ajusta. Ahí Silvia, hacelo una vez para el n y entonces sería 1111,4 menos 42,323 por el x. Entonces, para la edad de 5 años, fíjate vos cómo la recta pasa muy bien por debajo del modelo. Hay un valor allá de 1400 y la recta predice, porque no puede hacer otra cosa, que para un valor de 5 años se predice un valor de, ponerle 900 árboles. Perdón.
Ahí tomo cualquiera. Ahí está. La diferencia es el observado, el valor observado menos el predicho. Sería el residuo o el error. Que nos da superior a 510 árboles. ¿Qué es la diferencia entre ese punto que está, una diferencia muy grande, ¿no es cierto? El 1400 observado que tenés para el rodal de 5 años respecto a lo que el modelo te da. Sí, una distancia de 500 árboles. O sea, el modelo es lo que, o sea, no, es recto, digamos, es lineal. O sea, La recta no no doble. puede acompañar. Así que vamos a ver si hay algún otro modelo que pueda acompañar esta tendencia que evidentemente es curvilínea. ¿Sí? Bueno, arrastrar un poquito Ahí va. el predicho del residuo y vamos a ver que va a haber residuos negativos, por supuesto. Si todos los puntos que están debajo de la recta me dan residuos negativos. Y bueno, está escondido en todos los software y en el propio R que hay un análisis residual, ¿no es cierto? Los residuales son muy importantes para un montón de cuentas que por suerte nosotros no tenemos que hacer, que es elevar los residuos al cuadrado y la suma de los residuos al cuadrado, dividirlo por n-1, y ahí obtenemos la variancia residual. Pero bueno, no sé, Emilio, si te satisface. Acá fíjate vos que tenemos está bueno esto que hizo Silvia, porque la teoría dice que la suma de los residuos tiene que dar, dale un decimal más, a ver. La suma de los residuos tiene que dar es una propiedad del ajuste lineal, digamos. Entre -1. La suma de los residuos, si trabajamos bien, tiene que dar 0. Lo que pasa es que Excel nos da como resultado coeficientes que muchas veces fíjate vos, la ordenada del origen nos dio un solo decimal. Como es tan grande el número de la parte entera, nos ofrece un solo decimal. Seguramente cuando hagamos un trabajo no con esta aproximación gráfica, sino haciendo ajustes, tendríamos más información respecto de los... Seguramente ese decimal va a ir aumentándose y la suma de los residuales tiene que dar 0. En este caso, con información acotada, a estos redondeos que hace Excel de los coeficientes, nos da 0,17. Bueno, después el trabajo principal es calcular la variancia de los residuos, digamos que es importante y lo vamos a ver. Por lo menos vamos a dar la teoría del R cuadrado, que todavía no charlamos mucho, tiene que ver con el análisis de los residuos. Pero vamos a parar, si cambiamos posición, y vamos a volver sobre ese tema, claro, luego del recreo. Bueno, perfecto. O residuos de los puntos que están por encima. Vamos a eso tenemos que entender cómo se cuantifica y vamos a ir apuntando a ese valor R cuadrado que Excel nos suele dar. Un diagrama de dispersión de esta naturaleza es una tendencia creciente, ajustar una recta, sin mucho problema. Bueno, vemos la variable X, que está en el eje correspondiente, y entonces la franja sombreada
sin considerar el eje X por un ratito. Bueno, si nosotros relacionamos, como vimos en la unidad 2, los valores de I con la la media de I, lo elevamos al cuadrado y a eso lo dividimos por n-1 que podemos obtener. La variancia podría ser. La variancia de I, muy bien. Entonces podríamos analizar a esa sumatoria de cuadrados entre cada punto, entre cada valor de I y la moral de I, ¿sí? Bueno, entonces tenemos dos variaciones de I. La total, que sería el numerador de la variancia de I, y esta otra, que acá, como decía Emilio, nos preguntaba hace un rato, la otra parte de la variación de I, que es la distancia vertical entre cada observación y la recta. Pregunta. Bueno, acá dice un concepto importante, que cuanto menos dispersos sean los residuos, la recta, la función, en este caso la recta, será de mejor ajuste. ¿Cuál será mayor? ¿La variación total de I, esa que podemos calcular con la suma de los residuos de I, la media de I al cuadrado, o cuando sumemos los cuadrados de estos residuales? ¿Cuál suma será mayor? ¿La total? Si superponemos franjas, la que obtuvimos hoy con la variación total de I, que era la franja mayor, con esta otra franja, que es la variación de cada valor observado menos el valor de la recta que le corresponde, ¿cuál es mayor? ¿Qué diferencias o residuos será mayor? ¿La que corresponde al total o la que corresponde a los observados predichos? La total. La total. Muy bien. Entonces, es descomponer la variación total, que sería S cuadrado sub I, se va a hacer mayor que la suma de cuadrados residuales o del error experimental. Entonces, nosotros podemos calcular el cuadrado, que es, como dije, Silvia lo anticipó, R cuadrado se denomina coeficiente de determinación. A través de esa cuenta. De hecho, todos los 1 menos el cociente entre la variación residual
la diferencia entre cada valor y el valor predicho, dividido la variación total de I. Cuando mejor sea el ajuste, ¿cuál de las dos se va a achicar? La variación total de I no la podemos cambiar, simplemente porque es la suma de diferencias al cuadrado entre cada observación y la media de I. Ese va a ser el valor de referencia, digamos. Cuando ajuste, cuando la función pase más cerca del conjunto de puntos, es igual. Y al achicarse la variancia residual, ¿qué impacto tiene sobre R cuadrado? Les pregunto. Bueno, 1 es una constante, la variación total de I no es única. Entonces, ¿qué va a pasar como efecto numérico sobre R cuadrado? Podamos disminuir la variación residual. Se va a acercar a 1, exactamente. Pues este valor se va a hacer cada vez más chico, dividido por este valor que esta fracción se hace cada vez más chica, y al hacerse más chico lo que le restamos al 1, el resultado se acerca más. Entonces, tenemos una animación podemos descomponer la variación total de I, que sería lo que está en el miembro de la izquierda, que la podemos descomponer en dos partes. La suma del cuadrado del modelo más la suma del cuadrado del error. Caben en la animación que cuando los datos son más dispersos, el R cuadrado es muy chico, y a medida que, tanto con pendiente positiva como pendiente negativa, los puntos están muy cerca o próximos de la recta, el R cuadrado se agranda. Entonces, vamos a charlar un poco sobre R cuadrado. R cuadrado es el cuadrado del R del ajuste lineal sin problema. Tenemos R, lo elevamos al cuadrado, encontramos el R cuadrado de la recta. Pero cuando tengamos otro modelo, bueno, y el R es único. El R que nosotros trabajamos en el curso es único. Es el coeficiente de correlación lineal. Está relacionado con el R cuadrado de la recta. Bueno, R cuadrado mide la calidad del ajuste y es un coeficiente que varía entre 0 y 1. Anótenlo, R cuadrado varía entre 0 y 1. Cuando será 0, bueno, leamos lo que interpretamos ahí. R cuadrado indica la proporción de la variación total de I que está siendo explicada por la regresión lineal en X. Cuando tenemos una recta, mide la proximidad del ajuste de la ecuación
a los valores observados. Entonces, cuando el R cuadrado sea muy próximo a 0, o 0, digamos que nada, si fuera 0, absolutamente 0, podríamos decir que nada de la variación de I está explicada por la función ajustada. Y cuando sea 1, muy difícil, casi imposible que ocurra, pero supongamos que ocurra, quiere decir que el 100% de la variación de I fue explicada por el modelo ajustado que tiene a tal variable independiente. Así se derivan las cuentas. Otras maneras de explicar esto a través de cuenta es R cuadrado es la suma de cuadrados residuales, que es la suma de los cuadrados de los residuos, dividido la suma de cuadrados totales, el numerador de la variancia de I. Podemos descomponer a la suma de cuadrados totales de la variancia de I. Le podemos, la suma de cuadrados de regresión, que es el numerador de acá. Si quieren anotar la suma de cuadrados de regresión, el numerador de esta primera expresión, es igual, anoten por favor, ese R no es de residuo, sino de regresión. Anoten, es igual a la sumatoria desde 1 hasta n. N es el número de individuos que tenemos. De los I predicho, I gorrito, menos la media de I, esa restita al cuadrado. Bueno, esa suma de cuadrados de regresión la podemos componer entre la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados del error, todo el residual. Haciendo un poco de álgebra, como 1 menos la suma de cuadrados residuos dividido la suma de cuadrados totales. Cuadrados residuos es esta expresión que está acá. Sumamos las diferencias del cuadrado, cada valor de I y el valor predicho por el modelo. Y abajo simplemente tenemos el numerador de la variable. Bueno, entonces, alguien está produciendo chillido ahí. Entonces, cada ajuste que hagamos sobre pares de variables entre la edad y la altura dominante, teníamos para la recta la Y era 0,52 o algo así, y la otra bueno, entonces podemos tener modelos alternativos para cuantificar ¿qué criterio vamos a tomar? Vamos a quedarnos con el modelo. El modelo que tendrá menor suma de cuadrados residual. Y
va a ser va a tener resultados pobres. Ya les comentaba, es próximo a cero, salvo excepciones. Hacer ajustes en casos de encontramos funciones que tienen un alto nivel entre las dos variables. Por ejemplo, si un R cuadrado me da 0,52, acá sí, y no en R, pero acá sí, en R cuadrado, si el R me dio el 52% de la variación de I, por el modelo que tiene a tal variable como variable. R cuadrado puede ser, pero en el caso que ajustemos una recta, podemos calcular correlación. Y como yo hice el jueves, si le aplico raíz y obtengo el coeficiente de correlación lineal. Raíz de un lado hacia el otro solamente en el caso del ajuste de una. Bueno, nosotros estamos en este campo. Si queremos ver los modelos de regresión, todas las posibilidades que tenemos, hay muchas más que estas, pero en clasifica hay una sola X, y en este caso ajustar una función lineal, la ecuación de la recta, y lo que vamos a ver con funciones no lineales. Algunas alternativas tenemos. Y cuando tengamos más la presencia de una recta, la regresión lineal múltiple, que sería que será ir por este otro. Nosotros vamos a poner mucho énfasis en las regresiones, modelo de regresión simple. Y vamos a comparar todo lo que podamos hacer entre el ajuste lineal y el ajuste no lineal. Algo vamos a hacer en el campo de la regresión múltiple, lineal o no lineal. Entonces, vamos a usar el R cuadrado como indicador de la calidad de ajuste. Y nuestras conclusiones van a ser, cuando comparemos modelos, que aquel modelo que tuvo mayor R cuadrado es el que mejor explica la variación de la variable dependiente. Cuando tengamos regresión lineal múltiple, necesitaremos algunos otros indicadores, pero primero hagamos base
en esto. Esta es la regresión lineal simple. Ya estuvimos viendo, es la ecuación de la recta. B sub 0 y B sub 1 son los parámetros a estimar y es lo que nosotros necesitamos. La regresión lineal múltiple será de esta forma. Tenemos un polinomio. Generalmente de pasturas en kilogramos por hectárea, la edad por pasturas, y un modelo parecido al que vimos hace un ratito, que obviamente ya no hay polinomios, como el caso de las... Bueno, y nos vamos a